contraparte que es la ciudadanía, que es, para mi juicio y para mi gusto, el actor más relevante, porque es, por un lado, el que demanda una buena política pública y, por otro lado, el receptor de los beneficios o de los no beneficios de esa política pública después que ella se ha aplicado. Entonces, para comenzar, yo quiero hacer referencia brevemente a dos definiciones o conceptos de políticas públicas. No sé si los pueden... Ahí está el primero en pantalla. Miren ustedes una definición que es de las más modernas, es de las que actualmente está en uso. Yo he llegado a coleccionar 16 definiciones de políticas públicas, de las cuales para conferencias o para clases o para presentaciones en congresos he manejado unas 8, pero seleccioné para ustedes estas dos que tienen una importante diferencia. Miren la primera. Una política pública es un conjunto de acciones que los gobiernos toman o no toman para lograr un determinado objetivo de carácter público, que puede ser un problema a solucionar, una oportunidad a aprovechar, un derecho a garantizar o una responsabilidad a exigir, o una política existente que se tiene que mejorar. O sea, hay algo, pero eso se tiene que mejorar. Entonces, fíjense ustedes que en esta definición, el elemento esencial es, primero, que es una acción, y segundo, que la toman los gobiernos. Pero hay otra definición. Vamos a la otra definición. Una política pública, en su naturaleza y contenidos, condiciona las características y posibilidades de acción de la estructura o aparato de la administración del Estado. Entonces, así como la primera pone el énfasis en que una política pública es una acción del gobierno, esta otra, fíjense ustedes, pone su énfasis en la estructura del aparato gubernamental. Entonces, ya apunta a rasgos o a características muy importantes de ese aparato, que es, por ejemplo, el tamaño del aparato público, o sea, el tamaño de la estructura. Los modelos de estructuras que tienen un trasfondo ideológico, las estructuras de los gobiernos, de los aparatos gubernamentales, tienen siempre un trasfondo ideológico, ya sea liberal, neoliberal, conservador, marxista-leninista, fascista, en fin. Cada ideología genera una forma del aparato del Estado, de la estructura. Entonces, esta definición pone atención en eso, en las posibilidades de acción de la estructura del aparato del Estado, y determinando rasgos fundamentales: el tamaño del Estado, los modelos de esas estructuras, el volumen de la actividad, los procedimientos y, muy importante, la magnitud de los recursos. O sea, así como la primera definición apunta más bien a decir que es lo que hace el Estado, o sea, la acción del Estado, esta apunta al conjunto de elementos que se requieren para que una política pública funcione. Es decir, para que no solamente se diseñe, se formule, sino que resulte. Esa es la gran diferencia de estas dos percepciones del concepto de política pública. Hay otra cuestión que viene a continuación, que tiene que ver con la instancia, la circunstancia, la oportunidad en que se originan las políticas públicas. Uno podría preguntarse, bueno,
¿Cómo se gesta una política pública? Mira, nosotros todos los que estamos participando aquí somos latinoamericanos y tenemos clara conciencia de nuestra historia, de las historias republicanas de nuestros respectivos países, donde operó por largos periodos el autoritarismo, no digo el totalitarismo, no, exceptuando Cuba, no tenemos modelos de régimen totalitario, pero sí autoritario, o neoliberal, o conservador, en fin. Entonces sabemos por experiencia que el numeral 1, la sola voluntad del gobierno de turno, ha sido lo predominante cuando buscamos la respuesta a esa pregunta: ¿dónde se originan las políticas públicas en nuestros países? Simplemente en la voluntad del gobierno. Así era. Así era en un comienzo, así fue en el siglo XIX. Tuvimos inestabilidades gubernamentales que resultaron ser bastante estables, porque teníamos dictaduras que duraban poco, pero que eran sucedidas o reemplazadas por otras dictaduras, de modo que el gobierno duraba poco en algunos casos, pero la dictadura duraba mucho, porque se reemplazaban por golpes de Estado a sí mismos los gobiernos. Por lo tanto, el origen el primario es la voluntad del gobierno de turno, que reflexionan sus equipos, sus grupos de apoyo, sus intereses, en muchos casos vinculados a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas, que son las dictaduras militares, que generaban una política pública porque interpretaban a la ciudadanía. Y además tenemos en nuestro historial de países latinoamericanos un elemento que es una constante: el populismo y el nacionalismo. Entonces, estos eran dos factores que inspiraban la política pública. En eso que se denomina populismo, que en este momento no puedo entrar a detallar y a profundizar en la historia del populismo en América Latina, porque es otro tema, pero hemos tenido gobiernos populistas. Es decir, el populismo se caracteriza porque hay un líder carismático, que interpreta a la ciudadanía, como que la huele, ¿sí?, la percibe, que siente en sí mismo lo que la ciudadanía espera, demanda, quiere, y le responde con una decisión convertida en política pública. En América Latina, el paradigma del populismo es el justicialismo peronista. Pero también, por ejemplo, Ecuador tuvo su Velasco Ibarra, ese líder que siente lo que la gente quiere y les da una respuesta. Por lo tanto, las políticas públicas se originaban con mucha frecuencia en la pura voluntad del gobierno de turno. Pero, naturalmente, la evolución, el desarrollo de nuestras sociedades, que las va haciendo cada vez más complejas, el proceso de desarrollo siempre está acompañado de complejidades en las estructuras sociales, hizo que esta especie de instinto autoritario del gobernante no pudiera expresarse en el diseño y en la formulación de políticas públicas con un alto grado de autonomía y personalismo, y empezó a generarse una presencia ciudadana organizada. A medida que las sociedades van evolucionando, van desarrollándose, se van haciendo más complejas porque van aumentando dentro de ella los llamados grupos intermedios. Entonces, estos grupos de intermedios tienen intereses particulares,
culturas específicas y generan demandas también particulares y específicas. Entonces, cada vez más, la demanda de la ciudadanía organizada, eso es muy importante, ¿eh? La ciudadanía, para que se realice una política pública que responda a sus demandas, tiene que ser organizada. No es el estallido social, la manifestación de ira, el intento de derrocar a un gobierno. Eso no debe considerarse dentro de esta categoría de origen de las políticas públicas. La ciudadanía tiene que organizarse en los cuerpos intermedios, en los grupos intermedios, para demandar una política de modo orgánico, de un modo estructurado, o por lo menos para tener claridad en el planteamiento de su demanda, de su necesidad, sea esta económica, social, cultural, educacional, en fin, tiene que organizarse. Esto fue dando lugar a una tercera forma de origen de las políticas públicas, que es el programa de gobierno de la candidatura presidencial, el que ganó la elección. Traigamos a nuestra memoria cualquier caso de elección presidencial. Algunas más tranquilas, otras con más tensiones, con más confrontación, en fin, pero cada postulante a la presidencia, cada postulante a gobernar su país, ofrece un programa. Hay que reconocer una cosa, ¿no es cierto? Yo creo que está en la experiencia de todos nosotros. Hay unos programas que parecen unas verdaderas voladuras. Unos programas que incluyen tanta cosa que muchos se dan cuenta de que no va a poderse cumplir. Pero llega un momento, una oportunidad, un día, hay que ir a votar, y ese día de la elección alguien gana y los otros pierden. Entonces, primero, los que pierden, está claro qué van a hacer. Se van a ir a la oposición a criticar, a confrontar intereses con el que ganó. Ya, eso es una tarea relativamente fácil. Pero al que ganó la elección se le genera un problema sumamente difícil, que es que tiene que traducir esta declaración de lo que él quiere hacer, de lo que sus grupos de apoyo quieren realizar porque lo estiman una necesidad de esa sociedad, y tiene que empezar a traducir el programa de gobierno en acciones que entran en el aparato del Estado, en la estructura, o sea, en esto que está en la segunda definición o concepto de política pública, la estructura del Estado. Y allí surgen grandes dificultades porque lo más probable es que la estructura de ese Estado no sea idónea, no sea adecuada, no resulte flexible, no tenga los recursos, no tenga las capacidades, las destrezas de los equipos gubernamentales para traducir el programa de gobierno, no la elección, en políticas públicas. Pero todo el periodo que dure ese gobierno va a estar destinado a traducir el programa de gobierno en políticas públicas y mostrar resultados. Esos resultados se busca mostrarlos, son muy importantes los resultados, porque se buscan para dos finalidades. La primera finalidad es legitimar al gobernante que ganó la elección, que ocupó durante un periodo de años el gobierno y que se puso a ejecutar políticas públicas coherentes con su propuesta programática de gobierno. Pero también es probable,
sobre todo cuando se trata de partidos políticos que tienen alguna tradición en América Latina, es probable que ese gobernante quiera dejar un heredero de su propia coalición o de su propio partido. Por lo tanto, el cumplimiento, la eficiencia, el resultado, la aceptación ciudadana de esas políticas públicas está también destinada a este segundo objetivo, ayudar a su sucesor a que gane la próxima elección. Ese es el rol que tiene este proceso de traducir un programa de gobierno, una propuesta programática en políticas públicas. Tercer y Karina y el cierre. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Sí? No, perdone, continúe. Ya he silenciado a todos. Bueno. Pero si alguien me interrumpe, por favor, interrúmpame nomás. No hay ningún problema. Bueno, y decía yo que en los últimos 30 a 40 años han empezado a tener importancia para la formulación de las políticas públicas los diagnósticos, recomendaciones e informes de los organismos internacionales. No me puedo extender mucho en esto porque tenemos un tiempo limitado, pero miren, lo quiero graficar en algunos ejemplos breves. Ustedes oyeron hablar de la CEPAL y de Raúl Prebisch. Bueno, la Comisión Económica para América Latina, en la época de Raúl Prebisch. A Raúl Prebisch, que era un hombre genial, brillante, él se inspiró en una idea que la logró estructurar en una propuesta práctica, pero con fundamento teórico. La sustitución de importaciones. El argumento de la CEPAL era que los países latinoamericanos, o sea, todos nosotros, nos limitábamos a exportar, a vender materias primas que iban perdiendo su valor en comparación con productos industrializados. Entonces, salió, por ejemplo, el famoso ejemplo, aquel de que en 1920 un tractor equivalía a 7 quintales de trigo, y en 1930 equivalía a 14, y en 1940 equivalía a 20 y tantos quintales de trigo. Por lo tanto, cada vez necesitábamos producir más quintales de trigo para comprar un tractor. Bueno, entonces eso dificultaba el desarrollo de los países porque producía un efecto que se llamó el deterioro de los términos de intercambio. Y nos iba a ir mal, y si seguíamos así, a los países latinoamericanos nos iba a seguir yendo peor. Por lo tanto, él propuso una política de industrialización, de sustitución de importaciones. Bueno, esa fue la idea de la CEPAL. Estoy usando solo un ejemplo, pero resulta que la idea de la CEPAL generó procesos de industrialización, o sea, políticas públicas, procesos de investigación y desarrollo científico, para crear cosas, para crear bienes industriales que tuvieran más valor agregado, es decir, para salirle al camino y no caer en ese proceso de deterioro de los términos de intercambio si es que seguíamos produciendo y exportando solamente productos básicos, materias primas. En fin, entonces fueron surgiendo necesidades, la industrialización, la investigación, el desarrollo y la planificación. Nuestros abuelos, nuestros padres no habrían entendido siquiera, mucho menos se les habría ocurrido aceptar, que hubiera instituciones públicas de planificación. Sin embargo, en otro momento empezaron a surgir, con mucha presión, instituciones dedicadas a hacer planes de desarrollo. Todo eso es producto del trabajo de la CEPAL. Y llegamos a tener
corporaciones de desarrollo, sistemas nacionales de planificación y desarrollo, ministerios de planificación, oficinas regionales de planificación, unidades centrales de planificación y unidades regionales o sectorializadas de planificación. Y empezamos a generar planes para una serie de actividades económicas o sociales. El plan educacional, el plan de salud, el plan de vivienda, el plan de urbanización, en fin. Se puso de moda la planificación. El origen de todo eso está en este punto cuarto: los diagnósticos, recomendaciones e informes de los organismos internacionales. También están los rankings. Piense usted, la Organización Panamericana de la Salud pone a algunos de nuestros países en los últimos lugares de determinadas prestaciones de salud. Entonces, ¿cómo reacciona ese país y ese gobierno? Bueno, creando una política pública destinada a dar prestaciones de salud que se tienen que estructurar en una política pública de salud, porque hay que ponerle recursos profesionales, situarlo en determinados lugares claves, en fin, hay que realizar toda una organización para mejorar indicadores. ¿Y quién dijo que estábamos mal, que nuestro país, en cada caso, estaba mal en el ranking de indicadores? El organismo internacional correspondiente. Entonces, ahí tienen ustedes los 4 grandes orígenes de las políticas públicas. Pasemos ahora a otro punto que tiene que ver con el espacio donde se aplican las políticas públicas. Las políticas públicas, las más comunes, las más frecuentes, las que conocemos mejor y probablemente muchos de ustedes han trabajado al interior de instituciones donde se desarrollaban estas políticas públicas sectoriales. Entonces teníamos la política de vivienda, la política educacional, la política laboral. Entonces ahí se vincula el gobierno con los sindicatos, con las asociaciones de trabajadores, con la búsqueda de protección, de modificar la legislación del trabajo, en fin. Son típicos ejemplos de políticas sectoriales. Y hay otras políticas que pretenden o procuran abarcar varios sectores. Pero también las políticas públicas tienen una dimensión territorial. ¿Por qué motivo? Porque se quiere desarrollar determinadas regiones o determinadas áreas de nuestros respectivos países. Entonces se crea una política pública destinada a mejorar algunos aspectos o, en general, el desarrollo y la condición de vida de esos territorios. Bueno, no es el caso de nuestros países, pero hay un ejemplo, como yo tengo que ir rápido dando ejemplos y casos y situaciones que ustedes en su memoria puedan atraer. En Estados Unidos, hace ya unos 70 años, existió una, pero que es modelo teórico. Las políticas públicas usan como un instrumento para desarrollar teóricamente los fundamentos de las políticas públicas. Recordarán ustedes, la TVA, la Administración del Valle del Tennessee. La Administración del Valle del Tennessee es una mezcla de territorial con multisectorial, porque se ocupaba de muchas actividades distintas, pero en un territorio, alrededor del río y del valle del Tennessee Valley. Entonces, ese es un ejemplo paradigmático porque lo absorbió, lo acogió la teoría de las políticas públicas, la teoría de la administración, y se muestra como un ejemplo. Además, tuvo la suerte de ser un caso exitoso. Entonces valía la pena desarrollarlo y conocerlo y interesarse en él teóricamente,
como un ejemplo de lo que podíamos hacer en nuestros países. En Chile, por ejemplo, en la década de los 50, los 60, se creó la Junta de Adelanto de Arica. Arica es un puerto casi fronterizo, es el primer puerto del norte de este país. Entonces se crea esta Junta de Adelanto para promover acciones de desarrollo, todas políticas públicas, vivienda, educación, electrificación, alcantarillado, poblamiento, de un territorio que era el puerto de Arica. El Valle del Cauca también tiene una gran dimensión territorial, la política pública que se ocupa de promoverlo, o sea, de satisfacer demandas y necesidades de la población de ese territorio. Y también están, como ámbito o espacio de aplicación, objetivos específicos que no tienen que ver necesariamente con un territorio, aun cuando puedan estar operando prioritariamente en un territorio. Pero son objetivos muy definidos. El combate a la malaria, por ejemplo. Uno puede decir, es una política de salud. Sí, pero es una política de salud destinada a una situación específica, a una enfermedad endémica que se procura erradicar. Entonces, tenemos ahí un caso en que no alcanza para hacer una política sectorial, porque no es de salud completa. Es cierto, incorpora muchos elementos del sector salud, pero tiene un objetivo específico que es combatir un mal endémico o promover un determinado producto en una determinada zona o en el país completo. El transformar las estructuras de propiedad, por ejemplo, las reformas agrarias. Pues, es cierto que tengo que ir más o menos rápido, pero por favor, puedo señalar un caso histórico. No sé si habrá en nuestro auditorio pues, ciudadanos del Paraguay, pero fíjense ustedes que nosotros estamos acostumbrados a la idea de que cuando hablamos de reformas agrarias, pensamos en las reformas agrarias que se hicieron en América Latina en la década de los 50, de los 60, de los 70 del siglo pasado. Pero fíjense ustedes que en Paraguay el gobernante, Gaspar Rodríguez de Francia, les quitó, hoy estamos hablando de 1818 a 1840, ¿no? Les quitó las tierras a todos los españoles. El país se independizó, ¿no? Y él quiso consolidar la nacionalidad del Paraguay, no aceptó nunca incorporarse a las provincias del Río de la Plata, nada de eso, y se apropió de las estancias de los españoles, que eran la oligarquía poderosa del país en tiempos de la colonia, y creó las estancias de la patria, y se pusieron a diversificar la producción. Antes se limitaban a 2 o 3 productos, y diversificaron la producción y tuvo un efecto muy positivo. Pero eran estancias del Estado que las entregó gratuitamente en muchos casos a los campesinos para que las explotaran. La obligación de los campesinos era producir, pero no les entregó la propiedad de la tierra y quedaron como estancias de la patria. Es una denominación bastante impresionante, grata, pero en el fondo fue un proceso de expropiación del suelo agrícola. Entonces, uno, si tiene una mala opinión o quiere generar una mala opinión de esa acción de Gaspar Rodríguez de Francia, dice, bueno, se apropió, o sea, les quitó la tierra a sus legítimos propietarios. Pero si uno tiene una visión positiva de ese gobierno, dice, bueno,
fue una acción de desarrollo, fue una política de promoción del desarrollo y de diversificación de la estructura productiva agraria del país. Pues, ¿se fijan? Estoy adelantando algo. Con las políticas públicas suele ocurrir que tenemos una visión positiva o negativa según desde qué perspectiva de intereses la estamos analizando. Pero ahí tienen ustedes el esquema de todos los ámbitos posibles de políticas públicas, sectoriales y multisectoriales, vinculadas a la promoción y desarrollo o mejoramiento de la condición de vida de territorios específicos. Tenemos en América Latina, en nuestros respectivos países, muchos casos de promoción territorial destinado a mejorar la condición de vida de las poblaciones nativas o indígenas. Brasil es un caso impresionante en ese sentido. Y por objetivos específicos que están vinculados a problemas graves que enfrenta la ciudadanía y que el gobierno de turno decide resolver. Ahora, vámonos al caso de cómo se gesta, cómo se construye una política pública. Fíjense ustedes que ahí lo que ustedes están viendo podría generar la percepción de que diseño y formulación podrían ser tan parecidos que uno dice, ¿no serán la misma cosa? Especifiquemos un poco. En la etapa de diseño de la política pública, el esfuerzo está dado por recopilar todos los antecedentes, los datos, las cifras, las tendencias, las estadísticas, las demandas de grupos de la población que tienen que decirnos a los formuladores de políticas públicas o a los tomadores de decisiones de políticas públicas, nos tienen que decir algo, una información, un dato estadístico, una tendencia, un hecho jurídico. Entonces, se reúnen muchos antecedentes, muchos datos, pero con esos datos viene la segunda etapa, que es darle forma concreta a la política pública. Que en la formulación ya entramos al detalle de las metas, los objetivos. Recordemos una cosa de nuestros tiempos en que aprendimos planificación. Los planes tienen fines, los programas tienen metas. Los planes pueden ser de mediano y largo plazo, los programas siempre son de mediano y corto plazo. Entonces, la formulación requiere construir planes, requiere incorporar equipos, personas, recursos humanos, requiere recursos financieros, requiere ordenar los plazos y se genera el proceso de formulación de la política pública. Pero en ese caso, la política pública tiene objetivos concretos. Por ejemplo, la política de vivienda. Ponemos un caso. Una política de vivienda tiene que tener tantas casas construidas o departamentos construidos, tantos metros cuadrados construidos, en tal plazo, con tal calidad de la construcción y destinada a un determinado segmento muy bien caracterizado de la población, que lo va a recibir como servicio asistencial o lo va a recibir como objeto a comprar, para lo cual tiene que tener una capacidad económica, no solamente de ahorro previo, sino que tiene que tener posibilidad de seguir pagando cuando reciba la vivienda. Es decir, todo eso ya no es diseño. Todo eso es formulación de la política pública de vivienda.
Y al final, cuando la política pública se ha ejecutado, nos está esperando la tercera etapa, la evaluación. Es decir, ¿sirvió o no sirvió? Por ejemplo, y la situación de la vivienda. Uno podría decir, bueno, si en la formulación de la política pública está la meta de construir tantas viviendas de tantos metros cuadrados para ser entregada a un determinado segmento caracterizado con mucha precisión de la población, quiere decir que la evaluación va a resultar, porque todo eso está hecho, pero resulta que la evaluación incluye unos elementos complementarios que ya no son propiamente de vivienda, como son, por ejemplo, el alcantarillado, la electrificación, la pavimentación, los procesos de urbanización, el transporte y la infraestructura social, si es que en ese barrio o población o área donde se construyó hay un servicio de salud, hay un centro asistencial, hay una escuela. ¿Se fijan? La evaluación es mucho más compleja, porque como la política pública, en este caso la política pública de vivienda, el plan de vivienda, transformó la realidad de una población en un determinado territorio, al transformar la condición de vida de esa población en ese territorio, surgen unas necesidades complementarias que también forman parte de la evaluación. Y entonces, si se construyó un tremendo suburbio, pero no tiene escuela, no tiene transporte, no tiene centro de salud, la evaluación nos va a resultar negativa, a pesar de que se cumplieron las metas de los planes y programas específicos de vivienda. Y trasladen el ejemplo, porque no tenemos tiempo de tratar otros ejemplos, pero por favor, trasládenlo a las políticas de salud, a las políticas educacionales, a la construcción de establecimientos educacionales, a las políticas de defensa, a las políticas de seguridad ciudadana y a las políticas de seguridad nacional. Bueno, después de esta advertencia de las etapas, pasemos a las entidades responsables de la implementación de las políticas públicas. Y podríamos usar la palabra ejecución, pero implementación es más que ejecución. Es ejecución más todos los elementos o factores complementarios para que una política pública resulte. ¿Quiénes son? Generalmente los depositarios de la responsabilidad de ejecutar una política pública. A nivel nacional, los ministerios y las entidades descentralizadas que tienen responsabilidad en la ejecución o en la coordinación de una política pública. Ahí hay que distinguir algo. No siempre basta con el organismo, el ministerio, el servicio público, la dirección, la división, según sea el nombre que tienen las estructuras gubernamentales en nuestros países, no siempre toda la tarea recae en aquel que la ejecuta, puesto que tiene que haber otro ministerio, otra entidad que la coordina. Por ejemplo, los ministerios de planificación. Los ministerios de planificación son un típico ejemplo de coordinación de las políticas públicas. No ejecuta la política de vivienda, no ejecuta la política de salud, no ejecuta la política educacional, no ejecuta la política destinada a la promoción de un territorio o de una población. No, pero la coordina. Es decir, tiene que tener la visión amplia de asignarles tareas, recursos, metas, objetivos a una serie de instituciones que van a ejecutar una parte de esa política pública. Entonces, es
típica tarea de los organismos de planificación. Y naturalmente otro que coordina, que no ejecuta ninguna cosa, es el Ministerio de Economía, de Hacienda, de Finanzas, según tenga el nombre que le corresponde en nuestros países, pero que es el que proporciona los recursos financieros y va a estar esperando la rendición de cuentas de esos recursos que entregó. Coordina. El que financia, coordina, no ejecuta. El Ministerio de Hacienda o de Economía o de Política Económica o de Finanzas, según su nombre, lo que hace es ejecutar el presupuesto, pero no ejecuta los fines de la política pública. Después está el nivel local. En el nivel local puse municipios, porque hay en algunos países, históricamente, algunas unidades o divisiones territoriales pequeñas, las más pequeñas, que no siempre tienen el nombre de municipio, pero municipio es, por cultura y tradición española, la denominación genérica. Se llaman también corregimientos. Ha habido casos de divisiones territoriales que se llaman partidos. Eso confunde porque da la sensación que fuera un partido político, pero no, un partido es una partición territorial, un espacio territorial. Pero aceptemos que la denominación más genérica y más comprensible por nosotros es la de municipios. De modo que a nivel local corresponden tareas de ejecución a municipios. Después están lo que se llama las asociaciones vecinales, cuando estas asociaciones vecinales reciben fondos públicos. Porque si se tratara de recibir aportes, donaciones o cuotas de privados, de los miembros de la asociación solamente, no tienen mayores responsabilidades en la ejecución de una política pública. Pero cuando reciben fondos públicos, ya sea por asignación directa o por fondos concursables, es decir, que algunas asociaciones vecinales, algunas juntas de vecinos, algunas agrupaciones de vecinos postulan a fondos públicos para ejecutar la parte que les corresponde, que es lo territorial específico, entonces allí sí que tienen la responsabilidad en el diseño, en la formulación, en la retroalimentación y después en la evaluación de la política pública, cuando esta política pública se cumplió, se ejecutó. Y están también las organizaciones privadas sin fines de lucro, que pueden ser sectoriales o por propósito dominante, o territoriales. Es decir, hay organizaciones privadas que se ocupan de sectores de lo social y de lo económico, la salud, la vivienda, la educación. Y hay otras que tienen un propósito dominante específico, que es promover un bien, promover la prestación de un servicio, u otorgarlo directamente. ¿Sí? Una política de vacunación, por ejemplo, en la que participan estas organizaciones privadas sin fines de lucro, no es una política de salud, es una política de vacunación específica. Y también las hay territoriales, es decir, organizaciones privadas que tienen su espacio geográfico delimitado y se ocupan y tienen atribuciones y competencias dentro de ese espacio territorial delimitado. Además, y complementando a estas entidades responsables de ejecutar, de implementar las políticas públicas, hay otras que las vamos a mencionar a continuación. Las responsables del control de las políticas públicas. Esta es la fase de evaluación. Son entidades reguladoras o de control que se encargan de evaluar el cumplimiento de esto. Miren, ¿de qué se encargan?
Metas y objetivos. O sea, ¿se cumplió o no se cumplió? El número de viviendas, los metros cuadrados, las personas vacunadas, el mal erradicado, el río canalizado, la producción agrícola, en fin, la meta u objetivo. La gestión, es decir, todos los intervinientes, ¿en qué condición intervinieron? Como trabajadores, se cumplieron las obligaciones laborales de esos trabajadores, fueron eficientes, no fueron eficientes, crearon problemas o ayudaron a solucionar los problemas. Medir los plazos, es decir, esto se tenía que hacer en tal periodo, a continuación hay que hacer esto otro, y no se pueden combinar los plazos. Piensen ustedes el caso de las políticas agrícolas, que están condicionadas por factores climáticos. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes tenían que participar y no participaron? En fin. Y luego, todos los recursos que se utilizaron para financiar esa política pública fueron efectivamente entregados a quienes correspondían. Esos que los recibieron hicieron la respectiva rendición de cuentas y tenemos un costo total, un costo por programa, un costo por plan, un costo por territorio, que nos permite decir misión cumplida o misión no cumplida, satisfacción ciudadana o insatisfacción ciudadana, es decir, resultados financieros auditados. Bueno, vámonos a otro punto que tiene que ver con los factores que condicionan la efectividad en el cumplimiento de las políticas públicas. Este punto lo he separado de lo anterior porque tiene que ver con que la efectividad se refleje en la satisfacción ciudadana, no necesariamente en el informe o rendición de cuentas del que ejecutó la política pública. Y suele haber grandes diferencias en ese sentido, ¿eh? El gobierno que ejecutó la política pública va a procurar lucirse cuando tenga que rendir cuentas, cuando tenga que dar cuenta a la nación de los resultados de esa política pública. Pero está el otro componente de la política pública, la satisfacción ciudadana. Entonces, tienen que producirse una cierta coherencia, consistencia entre lo que la autoridad, el gobierno en este caso, dice que hizo y lo que la ciudadanía dice que recibió como consecuencia de esa política pública. Y ahí hay algunos problemas graves. Miren los factores políticos. Un gobierno puede tener, por razones constitucionales o por razones legales, puede tener un cierto grado de autonomía para tomar decisiones él mismo, o sea, el poder ejecutivo. Pero podría ser que una política pública, por la naturaleza de su diseño y formulación, requiera la intervención de otro poder del Estado, que es el poder legislativo, porque se requiere una ley. Entonces resulta que si el poder ejecutivo, la combinación de partidos que gobierna en un determinado momento, no tiene buena sintonía con el poder legislativo, no tiene mayorías parlamentarias y la oposición
le dificulta la generación de la norma jurídica, de la ley, que va a permitir ejecutar esa política pública, hay allí, dentro de esa categoría del ítem de factores políticos, graves dificultades que pueden imposibilitar la ejecución de una política pública, o la pueden dilatar, o la pueden debilitar. Es decir, se logró, pero se logró menos de lo que se pretendía. Se logró, pero en mucho más tiempo del que estaba planificado. O no se logró porque no hubo una adecuada negociación. Eso, en conceptos de teoría política, se denomina articulación de intereses. El Poder Ejecutivo necesita articular intereses, es decir, negociar con las fuerzas que están representadas en el Poder Legislativo cuando la política pública requiere una ley, que es derecho y ámbito decisional del Parlamento. Pero también tiene la posibilidad de que, si está dentro de sus atribuciones propias del Poder Ejecutivo, baste un decreto, una resolución, una orden ejecutiva. En nuestros países hay distintas denominaciones para las acciones que no requieren acuerdo del otro poder del Estado, el Poder Legislativo, sino que las puede asumir y decidir y asignarle fondos y asignar responsabilidades, asignar tareas y evaluar el propio Poder Ejecutivo. Después están los factores jurídicos. Doctor Mancilla, disculpe, le aviso que tenemos el tiempo encima, solamente para que lo tenga presente en todo lo que le queda de charla, ¿yo? Bueno, ¿cuántos minutos tengo? ¿Cuántos minutos tengo? Ana, se te fue el audio. ¿Sí? Activa tu audio, Ana. Iván, tú dime cuántos minutos tengo. Bueno. Aquí, perdón, que no me dejaba desactivar el micrófono. No, digamos, unos 5 o 7 minuticos le quedan. Ya está, gracias. Bueno, están las limitaciones financieras, los recursos. Puede haber la mejor intención, los mejores técnicos, las capacidades, el diseño bien hecho, la formulación de la política pública, solo que desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los recursos, ese gobierno no tuvo ninguna o tuvo limitada posibilidad de ejecutar la política pública por razones financieras. Y la última tiene que ver con las capacidades de la estructura, tiene que ver con nuestra segunda definición de política pública, las fallas en la gestión institucional de los entes públicos. Los entes públicos que reciben la misión de ejecutar una política pública no siempre tienen las capacidades, no siempre tienen la voluntad de ser eficientes en la efectividad del cumplimiento de las políticas públicas. De modo que ahí tienen los 4 tipos de limitaciones o factores: los políticos, los jurídicos, que tienen que ver con el ámbito de las competencias y las atribuciones, y las limitaciones procedimentales de la propia estructura. El punto octavo es solamente un listado. Aquí no vamos a explicar nada, porque quise mostrar casos que demandan políticas públicas de muy alta complejidad en América Latina, que son claramente el gobierno de turno, el gobierno correspondiente, no está preparado para enfrentar una demanda y para generar una política pública. Y tiene que empezar a crearla desde cero, en que no hay tradición, cultura o antecedentes
para ello. Miren ustedes, la utilización del territorio mexicano como lugar de paso para los migrantes de países del sur a los Estados Unidos. Cuando los migrantes eran mexicanos que querían atravesar la frontera para ir a Estados Unidos, no había problema, era un problema de política pública de México y de política pública de Estados Unidos, que se tienen que poner de acuerdo, realizar tratados, establecer procedimientos, en fin. Ya. Es un problema de los mexicanos y de Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que cuando el territorio mexicano empieza a ser utilizado por nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, venezolanos, en fin, que pasan por el territorio de México, esa política pública que tenía el gobierno de México para sus propios nacionales no le sirve. No le sirve. Porque si el intento supera ciertos volúmenes, ya pasa a ser casi una invasión. Entonces requiere el diseño de una política pública totalmente nueva. La política de seguridad ciudadana en El Salvador, uno se pregunta por qué El Salvador no tiene la universidad más grande del mundo, por qué El Salvador no tiene el hospital más grande del mundo, no tiene la cárcel más grande del mundo, o una de las cárceles más grandes del mundo. ¿Por qué dos gobiernos como en Brasil, el anterior y el actual, tienen planteamientos o visiones tan distintas de lo que hay que hacer con el medio ambiente en la Amazonía, en Brasil? Lula hereda un gobierno cuyas políticas públicas no le sirven para lo que él quiere, porque están pensadas para otra visión ideológica del problema del medio ambiente en la Amazonía. El control de la inflación en Argentina es endémico. Argentina sufre, pasan los gobiernos, pasan los periodos y tiene unos ciclos de inflación que no son controlables. Requieren el diseño de una política pública totalmente distinta que tal vez el país y la sociedad no la resista. La Estrategia Nacional del Litio en Chile. Chile era un país productor de cobre. Se sabía que había litio, pero no tenía mucha importancia el litio. De repente, una empresa que explotaba el litio resulta que le entrega por tributos al Estado chileno 5.000 millones de dólares el año 2022. Y la empresa de cobre que produce tradicionalmente el producto que identifica al país, le entrega 1.200 millones de dólares. O sea, nos encontramos con que hay un producto respecto del cual no hay ninguna política pública que permita administrarlo, procesarlo, venderlo, transportarlo con eficiencia, porque es una iniciativa nueva. Entonces, este año 2023, el gobierno diseñó la Estrategia Nacional del Litio en Chile. Esos son ejemplos de cosas importantes, graves, que producen un impacto social, político, que moviliza opinión pública, respecto del cual el país tiene que empezar recién, cada uno de nuestros países tiene que empezar a diseñar una política pública. Y no sé si tenemos más. No. Tres casos históricos como para reflexionar un poquito. La construcción, la nacionalización y la ampliación del Canal de Panamá. Eso ya está resuelto. Pero fíjense ustedes que primero fue una política pública de los Estados Unidos cuando no había canal. Después hubo que analizar opciones. Nicaragua también quería construir un canal. Hasta que se hace la construcción del canal. Eso es una política pública. ¿Y para qué decir la nacionalización? Los tratados Torrijos-Carter son un ejemplo de articulación cuidadosa de intereses. Allí había que actuar con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza. ¿En qué? En el diseño de una política pública, porque a las 12 de la noche de un determinado día, el Canal de Panamá iba a ser administrado por Panamá. Y el territorio en el que estaba dejaba de ser territorio de los Estados Unidos, pasaba a ser
territorio panameño, es decir, una tremenda política pública. El caso de Ecuador. En Ecuador se sabía desde los años 20 que parece que había petróleo. Ya en los años 30 ya se empezó a producir petróleo, pero de repente se encuentran con que son un país petrolero y hay que diseñar una política pública. Y la reinserción de las FARC en Colombia es también un caso de política pública. ¿Cómo es posible que surja una guerrilla y el ejército formal no tenga la capacidad para enfrentar esa guerrilla y hacerla desaparecer? Y está 20 años la guerrilla instalada hasta que hubo que diseñar un pacto, un acuerdo con esas fuerzas. Eso es política pública. Política pública consensuada, consultada a la ciudadanía, porque era un hecho totalmente nuevo. Bueno, y nos vamos al elemento final. ¿Cómo? Que es lo que nos preocupa a lo largo de toda esta explicación. La participación ciudadana como un factor fundamental. Porque fíjense ustedes, la participación ciudadana en la gestión pública es el proceso de construcción de las políticas públicas conforme al interés general de una sociedad democrática. ¿Por qué? Canaliza, es decir, pone en una determinada disposición el problema, lo define. Tiene que tener respuestas, es decir, la ciudadanía tiene que opinar respecto de cómo se reacciona frente a ese problema. Y naturalmente que la ciudadanía va a tener distintas opiniones y posturas y se va a movilizar en función de distintas respuestas. Ahora, hay unas consecuencias. Se amplían los derechos económicos, se amplían los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos políticos y los derechos civiles de las personas. Y no solo de las personas, los derechos de las organizaciones o de los grupos en que se integran, así como las comunidades, los pueblos indígenas. ¿Cómo se produce este fenómeno de la participación ciudadana? A través de un concepto que es predominantemente sociológico, pero no exclusivamente sociológico, que es el encuadramiento colectivo. Es decir, cómo los grupos, las personas, las entidades, se van estructurando alrededor de un problema y de una demanda que va a tener como respuesta la política pública gubernamental. Pero este colectivo quiere participar en la gestión de esa política pública. Y ahí tenemos las siguientes posibilidades. El encuadramiento colectivo puede ser territorial. Aquí están los municipios, los partidos, los corregimientos, las juntas de vecinos, las organizaciones vecinales, todo lo que tiene identidad con el territorio. Lo laboral, todo lo que tiene identidad con organización alrededor de un lugar de trabajo. El sindicato, la asociación de sindicatos, la federación, la confederación de sindicatos, para mencionar todas las posibilidades que existen en nuestros países. Entonces, para retroalimentar esta demanda de una política pública, puede venir la presión desde los territorios, las organizaciones vecinales y municipales. Puede venir desde las organizaciones vinculadas al trabajo, lo laboral. Pero puede venir también de una demanda de satisfacer una necesidad básica, que no tiene que ver ni con un territorio determinado, ni con las agrupaciones laborales determinadas, sino con personas que se agrupan porque tienen una necesidad básica insatisfecha. Entonces se organizan. Esto, por ejemplo, en Chile, ustedes saben que existe un sistema previsional
que es privado de ahorro individual. O sea, las personas se jubilan, reciben como jubilación lo que lograron acumular de sus propios salarios a lo largo de toda su vida útil, y que unas organizaciones privadas se los administran, los hacen producir, en fin, pero el resultado fue que después de más de 30 o 40 años, estas asociaciones, que se llaman administradoras de fondos previsionales, caso parecido en Argentina, AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y previsionales, en Chile se llaman AFP, no lograron satisfacer la demanda ni la expectativa ciudadana, porque las jubilaciones resultaron ser muy modestas, muy pobres. Entonces se genera una demanda colectiva que presiona porque se acaben las AFP. No más AFP. Y se creó un movimiento que se llama así, un movimiento no más AFP, que agrupa a personas activas que han estado cotizando fondos previsionales y a jubilados que naturalmente esperan mejorar su jubilación. Entonces, surge este movimiento porque hay una necesidad básica ciudadana. Se organizan, puede que consigan o puede que no consigan el objetivo, pero se organizan en agrupamientos que forman parte del encuadramiento colectivo de la sociedad. Y por último, la defensa de intereses que pueden ser intereses privados o intereses colectivos. Este encuadramiento colectivo, por ejemplo, se refleja en cómo se organizan los empleadores. Y no solamente los empleadores, los empresarios, sino que los empleadores de determinados sectores de la producción. Entonces surgen las asociaciones de propietarios de la tierra, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Corporación de Agrícola de tal lugar, en fin. Los empresarios del sector industrial, los empresarios de los sectores mineros, ya está, que se agrupan para defender intereses porque viene una política pública que podría afectarlos y ellos quieren no solamente no verse afectados, quieren aprovechar la oportunidad del diseño de una política pública para obtener beneficios, para obtener logros, mejoramiento de su situación, de su estatus laboral, profesional, económico, social. Por otro lado, están los trabajadores, que se organizan también en centrales de trabajadores, en colectivos de trabajadores, para defender sus intereses laborales. Todos ellos forman parte de esta red de encuadramiento colectivo. Ahora, para ir terminando, tengan en cuenta que el encuadramiento colectivo está fuertemente condicionado por factores ideológicos. Piensen ustedes, y aquí con este diseño cierro, en una sociedad democrática, liberal o neoliberal, el encuadramiento colectivo es libre. Las personas deciden cómo se agrupan, cómo se organizan y cómo demandan y exigen ciertas prestaciones a través de la respuesta del gobierno, que es el diseño de una política pública. Pero en las sociedades democráticas o liberales, el encuadramiento colectivo se produce de abajo hacia arriba. La base social se autoconvoca, se organiza, se agrupa, junta recursos, junta propuestas y se conecta con la autoridad gubernamental que da respuesta a esas demandas. Pero en una sociedad totalitaria, como por ejemplo serían las de estructura ideológica marxista-leninista, o como serían las del fascismo, el encuadramiento colectivo se hace de arriba hacia abajo. La autoridad, el que manda, es el que dice cómo se organiza la sociedad.
En un caso, un modelo marxista-leninista, es el partido el que recoge y agrupa a todos los intereses y lo conecta con la autoridad política que produce la política pública. Es solamente una estructura partidaria, única. En el fascismo están los cuerpos intermedios, las corporaciones, que recogen las demandas, las organizan, las estructuran, le dan una determinada forma y las conectan con la autoridad. Y eso es un modelo corporativo. Pero en ambos casos, el que dice cómo tiene que organizarse el encuadramiento colectivo de la ciudadanía es la autoridad, es el que manda. Es decir, se decide desde arriba hacia abajo quienes conforman la estructura de participación del encuadramiento colectivo. No hay posibilidad de tener aquí un juicio sobre cuál es mejor o cuál es más malo. No, son modelos ideológicos diferentes que tenemos que conocer y cada uno fórmese un juicio respecto de cuál es mejor o peor o cuál le gusta más o no. Y aquí termino yo de darles mi explicación. Ana Luisa ya me va a hacer alguna seña diciéndome que se cumplieron los 5 o los 7 minutos que me dio y yo tengo el agradecimiento de ustedes de haberme escuchado en esta explicación con la esperanza de que haya contribuido a traer a su memoria recuerdos de sus propias experiencias profesionales o laborales, recuerdos de las situaciones que han vivido o que han conocido en sus respectivos países y de que se entusiasmen por participar activamente en el diseño y la formulación de las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Mancilla, de verdad. Mire, qué maravillosa explicación de las políticas públicas. Honestamente, me encantó. Vamos a pasar... Perdón, ¿me permiten felicitarle al doctor y agradecer a los organizadores? Sí. ¿Cómo no? Una pregunta. Por favor, una pregunta. Sí, un momento. Vamos ahorita a pasar al área de las preguntas. Vamos a tratar de hacer preguntas que sean puntuales, lo más cortas posible, y solamente algunas para después seguir con el evento. Gracias. Sí, creo que se le puede dar la palabra al señor Iván. Buenas noches. Buenas noches. Me siento muy honrado de haber recibido esta magnífica conferencia. Mi pregunta puntual es, ¿cómo ve el señor expositor la dependencia de las políticas públicas de todos los países en general en relación a la jurisprudencia internacional? Pues hay ocasiones que existen verdaderas convenciones de los países que tienen supremacía internacional sobre la política de jurisprudencia nacional. Ejemplo, la Convención del Derecho del Mar o CONVEMAR, en base a lo que establece básicamente el Convenio de Viena para los países signatarios. ¿Puedo contestar de inmediato? Sí, por favor, claro. por favor, doctor Mancilla. Tengo que darle a Iván una respuesta corta, pero por Dios, el tema interesantísimo que planteó. Oye, yo creo que históricamente los países, los gobiernos, y cuando digo los países es su ciudadanía informada, no tuvieron conciencia de las potenciales consecuencias que podrían llegar a tener algunos acuerdos y algunos tratados internacionales en los que sus países participaron y suscribieron. Hay situaciones
en las cuales existe la sensación de que es una modernización, es un desarrollo, es un acto de integración colectiva, regional, el firmar acuerdos o tratados que nos hacen pertenecer a instituciones o Micrófono del conferencista. Está abierto, creo que tiene problemas con el internet. Sí, creo que hay problemas con el internet. Por ejemplo, limitaciones de nuestra soberanía. Hay muchos casos Volvió. en los cuales el haber firmado nuestros países determinados acuerdos o tratados regionales implican una seria limitación a nuestra soberanía. El tema del mar, pero ¿para qué decir? Y tiene implicaciones en la explotación de los recursos marinos, en la pesca, en la determinación de límites de pesca industrial y de pesca artesanal. En fin, es un tema riquísimo que nos obliga por determinados tratados, por acuerdos, a respetar ciertas decisiones. Otro que les menciono, el Tratado de Basilea nos incorporó a todos nuestros sistemas bancarios a obligaciones de Basilea. Basilea va en Basilea 3 ya, que son fuertes limitaciones a la autonomía de nuestras políticas económicas. En fin, podría darte muchos otros ejemplos, pero esto que tú citaste y que yo lo valido absolutamente, son limitaciones que tienen su origen en los acuerdos internacionales o regionales que nuestros países firmaron. Y dejo solo mencionado el tema de la migración. El reconocer Gracias, profesor. los derechos. Vamos a darle la palabra a nuestro amigo Lucas Riestra y luego a José Bernardo. Gracias, Ana Luisa. Muy interesante esta conferencia que mueve muchas reflexiones. No tengo mucho tiempo para explicitarme, pero yo quisiera preguntarle al conferencista, en primer término, si en vista de las nuevas tendencias, el diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, como él lo planteó, no debe estar impregnado del paradigma del desarrollo sostenible. Y si además no podemos tener para nuestros países un modelo de desarrollo sostenible que esté, digamos, diseñado como fundamento para la formulación de las políticas públicas. Gracias, Ana Luisa. A la orden. Tengo una respuesta breve. Oye, el desarrollo sostenible no es una opción. No es una opción, es un mandato. No podemos, frente a determinados problemas de la sociedad, decir, bueno, eso lo aceptamos, no lo aceptamos, eso lo firmamos o no lo firmamos, ese acuerdo, ese tratado, concurrimos o no concurrimos. No, ya no hay tiempo ni oportunidad para ello. El desarrollo sostenible es un mandato que tiene que inspirar todas las políticas públicas. Mencioné a la pasada, por ejemplo, una situación de desarrollo sostenible, la utilización de la Amazonía y de los recursos de la Amazonía. Pero hay muchos otros. Para mí hay una inspiración matriz, que es de carácter religioso, claro, pero sirve para fines civiles, ¿no es cierto? Que es la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Él advirtió, esta no es una encíclica verde, dijo, no es una encíclica que tiene por objeto solamente ocuparse de la preservación del medio ambiente, es una encíclica
social, porque involucra a todas las dimensiones del funcionamiento de una sociedad. De modo que ese punto casi no nos da el espacio para hacer opciones de aceptar, no aceptar, incorporarnos, no incorporarnos. No nos queda más que incorporarnos. Eso es. Gracias, gracias. Adelante, José Bernardo. Buenas noches. Bueno, primero felicitaciones a nuestro expositor, excelente. Él mencionó un tema muy interesante entre tantos que tocó, que tiene que ver con la colaboración necesaria que debería haber entre el Ejecutivo y el Legislativo en el tema de políticas públicas. Yo quisiera añadir un tema que es muy complejo, controversial en materia de derechos humanos. Cuando se presenta, por ejemplo, una demanda o una acción ante los tribunales por una violación de derechos económicos, sociales y culturales, y los tribunales intervienen en la formulación de políticas públicas inconsultamente con el Ejecutivo, sin tener en cuenta de repente las posibilidades financieras para una implementación de una política pública. Y eso naturalmente da lugar a serios cuestionamientos. Entonces la pregunta puntual es, ¿qué piensa nuestro profesor sobre la intervención del Poder Judicial en este tipo de casos? ¿Cuál debería ser cuando hay situaciones como esta de vulneración a los derechos económicos, sociales y culturales? Gracias. Oye, has tocado un punto que está ocurriendo en América Latina cada vez con mayor frecuencia. Lo lógico es que en el diseño y formulación de una política pública intervengan a lo más dos cuerpos u órganos del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Ya. Porque el Legislativo tiene la atribución monopólica de las leyes, a pesar de que hay algunos ordenamientos constitucionales de nuestros países en que el Poder Ejecutivo tiene un fuerte rol colegislador, ¿no? O tiene muchas atribuciones que lo convierten en la práctica en un inspirador de leyes. Ya. Pero resulta que constitucionalmente, hasta donde me he leído las constituciones de nuestros países, el Poder Judicial no tiene atribuciones para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, tú has planteado un punto que es exactamente así como lo dije. El Poder Judicial, a través de las sentencias, mete la mano en el diseño de las políticas públicas. Mete la mano porque a través de sus sentencias, que esa sí que es atribución exclusiva de él, del Poder Judicial, ¿no? Dictar sentencias para resolver arbitralmente cuestiones o demandas sociales, ¿cierto? Los que entran en controversia van al Poder Judicial a que el Poder Judicial les resuelva su demanda. Le plantean la demanda y el Poder Judicial da una respuesta colectiva. En algunos casos en América Latina se da la situación de que dicta el Poder Judicial una sentencia para resolver un caso, casos así con nombres, y resulta que lo sentenciado se hace extensivo a muchos otros actores que estén en situación similar, que no han entrado en la controversia, que no han participado en la demanda, pero que tienen el mismo problema. Entonces el Poder Judicial dicta una sentencia para el caso A y la hace extensiva por analogía a todos los que estén en la situación similar. Eso es una política pública. Entonces, síntesis, el Poder Judicial está interviniendo cada vez más en el diseño, y si no en el diseño, en la orientación de los efectos de la política pública. Eso se ha visto en el caso de las pensiones, de las jubilaciones, de derechos para explotar determinados bienes, para atender demandas de un determinado territorio, en fin. En la sentencia judicial termina siendo un instrumento correctivo de una política pública y la reorienta. Eso es. Gracias, gracias.
ya cerramos entonces el periodo de preguntas y respuestas y pasamos a lo que es el justo reconocimiento a nuestro conferencista. Y en ese sentido, ahí Francisco nos ha puesto en pantalla el reconocimiento que le damos al doctor Marcelo Mancilla Petti por su excelente conferencia Políticas Públicas y Ciudadanía. De igual modo, tenemos nuestro certificado de reconocimiento para los clubes aliados en este 20º Interclub Internacional, como es el reconocimiento al Rotary Club Guayaquil Occidente del Distrito 4400 y al Rotary Club Satélite Puerto Octay y Sur 2020 del Distrito 4355. Prometo hacérselos llegar a primera hora de la mañana. A continuación, entonces, Francisco nos va a hacer el toque de campana que da por finalizada la primera parte de este evento, con lo cual los invitamos a lo que es el intercambio cultural y compañerismo, y en ese sentido fue la invitación muy especial a nuestro conferencista para que nos acompañe en este segmento cultural. En primer lugar, tenemos la presentación que nos va a hacer nuestra amiga Hilda Sarkisian de lo que es el Centro Histórico de Quito. Adelante, Hilda. Qué belleza. No escucho, creo. Hilda, perdón. Ah, Hilda, debes activar tu micrófono. Hilda, no te escuchamos, debes activar tu micrófono. ¿No nos escucha Hilda? Ahora sí. Ahora sí, me perfecto. Me parece perfecto. que hay un pequeño error, Ana Luisa, porque yo tenía la prueba cuádruple que ya la hice. Ah, perdón. Vamos entonces a saltarnos esta. Yo creí que habíamos hablado también del centro histórico, pero vamos a saltarnos el centro histórico y vamos a seguir entonces con el siguiente segmento cultural, que es este es el video de la producción del chocolate en Ecuador. Toda la parte cultural está dedicada a Ecuador. Entonces, de todas maneras, quizá, bueno, por asuntos de tiempo, no vamos a ver el video que habíamos programado para ver el centro histórico de Quito, pero vamos a escuchar a nuestro amigo Luis Villegas del Rotary Club Macaracuay, que nos va a hablar de la producción del chocolate en Ecuador. Interesante, buenas noches para todos y felicitaciones al conferencista. El chocolate ecuatoriano. En investigaciones arqueológicas realizadas en Ecuador, se han encontrado cerámicas con restos de cacao que datan de 3.300 años antes de Cristo, lo que significa que los granos de cacao se han cultivado en Ecuador por más de 5.000 años. No fue hasta el siglo XVI que el cacao salió de América Latina y Guayaquil se convirtió en el primer puerto mundial de cacao. Hoy en día, Ecuador es reconocido como líder en producción de cacao fino, con un 65% del mercado mundial. En el año 2011, Ecuador recibió el premio como mejor cacao por su calidad oral y mejor grano de cacao por región geográfica en el Salón du Chocolat en París, Francia. Según datos del Ministerio de Producción, el chocolate ecuatoriano se exporta bajo 17 marcas a más de 30 países. En el 2021, la marca Pacari ganó 22 nuevos premios en el Certamen Internacional de Chocolate Award, en el que participó por 9ª ocasión. Y luego, bueno, vendría el video que dura 3 minutos con relación a el cacao en Ecuador.
Por siglos hemos sido reconocidos como un país cacaotero, pero no constituimos ni el 2% de la producción mundial del cacao. Sin embargo, sí somos uno de los países con el cacao más fino del mundo, lo que muy bien han sabido aprovechar las grandes industrias del chocolate. Esta historia dio un vuelco en los últimos años, gracias a la pasión de Santiago Peralta, quien pasó largos años recorriendo el país en busca de los auténticos sabores del chocolate ecuatoriano. Y él nos invitó a conocer por qué sus de chocolate fueron nombradas por la industria internacional como el mejor chocolate del planeta por 2 años consecutivos. Pensamos que ingresaríamos al imperio industrial de Willy Wonka, pero no fue así. Nos encontramos con una fábrica de chocolate casi artesanal. Eso sí, las medidas sanitarias para entrar son casi las mismas de un quirófano. Aquí se selecciona grano por grano el cacao escogido de todas las zonas tropicales del país. Por ejemplo, el cacao de Esmeraldas, que tienes una zona de lluvia todo el tiempo y no esas volcánicas, no tiene nada que ver con el cacao de Manabí, con 3 veces más sol y con cenizas volcánicas. Increíblemente, cada pepa de cacao contiene sabores auténticos de la zona y de su tierra. Mira, es un cacao mucho más oscuro que este. Es como un poquito más No, ácido. no es. Son totalmente distintos. Eso es lo fantástico. Lo mejor del cacao del Ecuador es que tenemos tal vez el 60 o 70% de la genética mundial. Todos estos cacaos, cada uno es un individuo. Cada uno aporta con un sabor diferente. Todo el proceso para hacer este chocolate busca conservar el sabor original del cacao. No se le añade absolutamente nada. No tiene lecitina de grasas adicionales como el resto de los chocolates industriales. En Esmeralda 60% y vas a probar la diferencia de sabor. Más dulce, más dulce. Como melcocha, sí. Para mí es el mejor del mundo. Con un sabor a rosa y a flor roja impresionante. La textura es diferente. Ese ganó el premio al mejor chocolate del mundo 2012. Eso que te digo, que tiene como especias. Pacari ha acumulado 37 medallas de oro y de plata en los International Chocolate Awards 2013 y su calidad lo garantizan varias certificaciones, incluyendo la que lo califica como el único chocolate biodinámico del mundo. Básicamente es seguir con los ciclos de la naturaleza y para eso utilizas un calendario astronómico hecho con la NASA y consigues calidades altísimas. Hoy el mejor chocolate sobre la faz de la tierra es el ecuatoriano y se lo exporta a 30 países, principalmente de Europa. Oprah Winfrey, la popular animadora de televisión norteamericana, ha hecho varios comentarios en su página web sobre la locura que significa probar este chocolate ecuatoriano. Y el Ministerio de Alimentos de Dinamarca promociona entre sus habitantes su consumo con la producción de este libro para paliar el índice de depresión y suicidios de su país, ya que su pureza multiplica la liberación de endorfinas al probarlo. Gisela Bayona, 24 horas. Gracias Luis, muy interesante, de verdad, muy interesante. A continuación tenemos la mitad del mundo que nos la va a presentar nuestro coanfitrión Leo Brito, ya que Karina tuvo que ausentarse por un compromiso urgente que tenía. Así que Leo, por favor. Y Karina se tuvo que ir. Dame un momento, estoy abriéndolo ahora. ¿Listo, Leo? Tengo, a ver, centro. Salvo que Francisco, tú lo tienes a la mano, Francisco, y lo presentas tú. Está abierto, Leo, lo estamos viendo en pantalla. Yo lo tengo aquí a la mano. Aquí lo tengo. Ok, dale pues. La ciudad mitad del mundo es un complejo turístico cultural de la provincia de Pichincha, a unos 40 minutos de Quito. La principal atracción del lugar es el monumento de la mitad del mundo, de 30 metros de alto, con cada lado apuntando a una dirección cardinal.
rematado por un globo terráqueo de 4.5 metros de diámetro. La finalidad de dicho monumento es la de resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial, del cual el país toma su nombre. Dentro de la ciudad mitad del mundo existen 4 pabellones con exposiciones permanentes, además del planetario, el insectario y otras varias atracciones. Les invito a ver una pequeña muestra de la mitad del mundo y a programar para sus próximas vacaciones una visita a nuestro país, o sea, al Ecuador. La línea ecuatorial es una línea imaginaria que envuelve a la Tierra y la divide equitativamente en sus hemisferios norte y sur. Varios hitos han sido construidos para señalar su trayecto. Sin embargo, ninguno tiene la importancia y significado histórico como el que está ubicado a 13,5 kilómetros de la ciudad de Quito, en la población de San Antonio de Pichincha. La ciudad mitad del mundo es la ciudad turística, cultural, científica y comercial más pequeña del Ecuador. Su arquitectura está basada en una muestra característica del estilo colonial y en su interior se encuentra el Monumento Ecuatorial, posado sobre la latitud 0 grados 0 minutos 0 segundos, donde se puede estar en los 2 hemisferios al mismo tiempo. Es el punto de encuentro de las más coloridas exhibiciones de la cultura y el arte popular ecuatoriano. Esto hace de esta pequeña ciudad el atractivo turístico más importante del Ecuador continental. El monumento ecuatorial se lo denomina así por su forma piramidal, cuadrangular, con sus 4 monolitos en los ángulos. Tiene la orientación geográfica de los puntos cardinales y se encuentra localizado en la línea ecuatorial. En el interior del monumento existe un museo etnográfico donde se muestra al Ecuador como un país plurinacional, intercultural y multilingüal. La Avenida de los Geodésicos Costos constituye un homenaje a los sabios y miembros de la primera misión geodésica francesa que llegaron a este territorio para determinar la forma real de la Tierra. El Museo Geodésico Francés es el resultado de la colaboración entre la Embajada de la República de Francia y la empresa turística Ciudad Mitad del Mundo. En este espacio se exhibe a través de paneles luminosos, fotografías, maquetas y réplicas instrumentales, una reseña histórica sobre la medición de la Tierra, la primera y segunda misiones geodésicas francesas. En convenio con la Fundación Guayasamín, el pabellón de España resguarda la memoria del maestro pintor y escultor Osvaldo Guayasamín a través de la exhibición de sus obras, mismas que incluyen una muestra de objetos arqueológicos de arte colonial y contemporáneo. La Fundación Quito Colonial tiene como propósito difundir los valores arquitectónicos, turísticos y culturales de la ciudad de Quito. Este pabellón exhibe una réplica exacta de la compleja arquitectura colonial del centro histórico. El planetario equipado proyector universal de fabricación alemana muestra y permite entrar en un viaje imaginario a través del universo. Se puede apreciar las estrellas desde el punto de vista de la mitad del mundo. La Plaza Central es el escenario natural en donde semana a semana se presenta la autenticidad de nuestra cultura, hecho que es muy apreciado por los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Las programaciones artísticas enmarcan una verdadera fiesta de carácter popular. La mitad del mundo no es un punto, es su gente. Gracias. Gracias, gracias. Realmente un lindo video. Tenemos ahora a nuestro amigo Ronald Key, socio del Rotary Club Satélite Puerto Octay y Sur 2020, que nos va a hacer una presentación sobre las Islas Galápagos. Adelante, Ronald. Hola, buenas noches, estaba silenciado. Sí, gracias Ana Luisa por el honor. Sí, adelante, adelante Ronald, te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí se escucha. Tú nos Sí, escuchas, Francisco, Ya, ¿tú sí. qué estás viendo ahí? Perfecto, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Sí, se Las Islas escucha. Galápagos.
Las Islas Galápagos, oficialmente conocidas como Archipiélago de Colón o Archipiélago de Galápagos, fueron descubiertas en 1535 y están integradas por 13 islas grandes, 9 islas medianas, 107 islotes de tamaño pequeño y varios promontorios rocosos de pocos metros. Se estima que la formación de la primera isla tuvo lugar hace más de 5 millones de años, como resultado de la actividad tectónica. Las islas más recientes, llamadas Isabel y Fernandina, están todavía en proceso de formación, habiéndose registrado la erupción volcánica más reciente en el año 2020. Constituyen el hábitat principalmente de especies como tortugas marinas, delfines, tiburones, tiburones martillo, ballena, arrecifes de coral, fragatas, iguanas, lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y pingüinos. Las Galápagos fueron utilizadas por piratas ingleses como escondite en sus viajes de pillaje a los galeones españoles que llevaban oro y plata de América hacia España. El primer pirata registrado que visitó las islas fue el inglés Richard Hawkins en 1593. Desde entonces y hasta 1816, muchos piratas llegaron al archipiélago. Las Islas Galápagos son la segunda reserva marina más grande del planeta y fueron declaradas en 1979 como Patrimonio Natural de la Humanidad y en 1985 como Reserva de la Biosfera. El archipiélago tiene como mayor fuente de ingresos al turismo y recibe alrededor de 200.000 turistas al año. Les invito ahora a ver el video Galápagos, las Islas Encantadas. Gracias, Ronald. Vamos a disfrutar de ese video que él nos ha traído entonces. El único punto del mundo que atrajo con su encanto a piratas, científicos y soñadores. Galápagos. Cuando Darwin llegó a estas islas y formuló la teoría de la evolución, no se imaginó lo que iba a encontrar. Contemplar la vida como hace miles de años, en uno de los sitios más del planeta, es posible. Un santuario marino con la mayor biomasa de tiburones y especies únicas en el mundo te permite contemplar la naturaleza en su máximo esplendor. En este lugar no hay superioridad de la especie ni animal, porque evolucionan y se toman armónicamente cada rincón. En la mitad del mundo, el Océano Pacífico se ilumina con la existencia. Nadar en medio de tiburones e iguanas, caminar de cerca con tortugas gigantes y lobos marinos, y a cada paso admirar la vida, es sumergirse en un viaje de ensueños. En los rincones menos pensados y en los silencios necesarios se origina la vida, sin miedo ni temores. Lindo video. En Galápagos, la vida surge en cualquier lugar. Gracias. Damos la bienvenida a nuestro amigo Ángel Ceballos del Rotary Club Bogotá Teusaquillo, quien nos va a hacer una presentación sobre el florecimiento de los guayacanes en Ecuador, que es todo un espectáculo. Adelante, Ángel. Gracias, Ana Luisa. Bueno, año tras año, como una especie de bienvenida al invierno ecuatoriano, los árboles de Guayacán florecen y crean espacios de kilómetros cuadrados de un paisaje pintado de un amarillo tan intenso que constituye un gran atractivo para los turistas y los habitantes del lugar. El florecimiento de los guayacanes parece un acto de magia que dura entre 4 a 10 días. Todo depende de la cantidad del vital líquido para la existencia humana como es el agua. El florecimiento de los guayacanes es un hecho que ocurre en el mes de enero en la provincia de Loja, Esmeralda, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. En Mangaurco, al sur de Ecuador, se encuentra el bosque de guayacanes más grande del mundo, lo que hace que para cualquier turista nacional e internacional sea una experiencia inolvidable.
Lo importante no es solo ver lo amarillo de las flores en sus árboles, sino que también el espectáculo que se ofrece al ver la alfombra colorida que deleita al suelo y a los visitantes como si fuera una nube de luz brillante. Ahora los invito a disfrutar de un cortísimo video seleccionado en honor a este espectáculo anual y tan inusual. Gracias, Ángel. Hermoso. Bueno, amigos, hasta aquí los espacios dedicados a la linda República del Ecuador, pero nos despediremos con uno de sus bailes típicos que espero que los disfruten y que aquí Francisco ya nos lo pondrá. Adelante, Francisco. Hello, Camilo, Kimoto, hoje eu tô no Tajuk Tiscanguininga. Ori, Guabrito, tu chupa, Ishkai Kitsa. Gracias, Francisco. Y bueno, no nos queda sino invitarles al 21º Interclub Internacional a realizarse el último lunes del mes de junio. Así que espero que nos encontremos allí nuevamente, también en el formato de una primera parte conferencia y una segunda parte intercambio cultural. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por haber disfrutado de esa maravillosa conferencia del doctor Marcelo Mancilla. Felicitaciones de lo más sinceras y pido de corazón que estas cosas se dé a conocer a nivel nacional e internacional para que vean las cosas positivas que tiene y únicas que tiene Ecuador, la mitad del mundo. Sería agradable que nosotros estuviéramos en las pantallas más grandes a nivel internacional. Felicitaciones, realmente qué cosa tan linda.
Qué cosa tan nuestra. Gracias. Gracias, Lupe, gracias. Chao, buenas Acompáñanos noches. en la de junio. Se han lucido realmente. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, Lupe. Felicitaciones y también a Ecuador, a los hermanos ecuatorianos. Un abrazo. Claro, un abrazo. Maravillosa información. Hasta mañana. Hasta pronto. Por lo menos hasta nuestro próximo Hasta pronto. evento. Hasta el 21. Ok. Bueno, buenas noches. Gracias, amigos. Buenas Chao, noches, gracias. Chao, buenas noches. Hasta la próxima. Un Buenas abrazo, noches. cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Y dulces sueños, como dice la lámina. Pero hagan lo posible por dar a conocer, por favor, estas cosas valiosas. Y ¿Perdón? ustedes que han trabajado, por favor, hagan lo posible por dar a conocer las cosas valiosas que tiene nuestro país, la gente que está aquí, que es lo más importante. Los rotarios que estamos todos unidos y que somos únicos también en el mundo, porque hacemos muchas cosas por los demás. Gracias Claro a que Dios. sí, somos una sola familia, Lupe. Sí. Me alegro que les haya gustado el evento. Uy. Prometemos ir mejorando día a día. Amigos, sí, a tener que pedirle entonces a Francisco que nos despida a la cuenta de 3, ¿verdad, Francisco? Sí. ¿Cómo? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No Nadie se vale, quiere ir. Francisco, no se vale. Tiene que ser a la 1, ¿cómo decías tú? Nadie quiere irse después de ver tanta maravilla. Así es.